sesiones son puntuales de este tema. Como saben, hay revistas de VIH, entonces la intención no es pues entrar en aspectos que no se puedan manejar, sean los que tengan que revisarse por el especialista, ¿no? Son cuestiones más o menos generales relacionadas con los medicamentos usados en esta enfermedad, ¿no? Acá están ustedes grupos de fármacos que se usan más, si bien algunas instituciones particulares tienen Maravilor o Fluvirtide, que son fármacos análogos peptídicos relacionados con digamos, el contacto entre los virus y la célula huésped, no se usan habitualmente, no son de uso regular ni tampoco están incluidos en TARES, de manera que si bien hay disponibles, son de uso particular por ahí vía parenteral, ¿no? Costosos para algunos pacientes seleccionados. Los tres grupos que todos conocemos, inhibidores de transcriptasa inversa, se recuerdan, los competitivos, nucleótidos, sidosudina, lamivudina, tenofovir, indicitabina. Los no nucleósidos, que son no competitivos, son inhibidores allostéricos, tienen un sitio hidrofóbico cercano al sitio activo donde queda el efecto. Y aquí nos ha quedado básicamente el Favirenz, ¿no? O Favirenz. La Brennevirapina, vamos a ver ahí que solamente tiene un lugar pequeñito en el manejo del paciente pediátrico y está inclusive contraindicado de manera casi absoluta en los pacientes adolescentes. Eso lo vamos a ver en un momentito más. Después, en orden de importancia, digamos, en orden de eficacia, seguirían lo que son los niveles de proteasa superiores, ¿no? Superiores a los niveles de transcriptasa. Y en tercer lugar están los niveles de integrasa. Ustedes se acordarán que la eficacia de estos antirretrovirales se basa en su capacidad de reducir la carga viral. Entonces se encontraba inclusive que no solo inhiben la carga viral los niveles de integrasa, sino que pueden ser eficaces cuando hay resistencia a otros grupos farmacológicos. De manera que estos serían los fármacos más potentes. Eso lo han dicho sus compañeros, están diferentes guías, en diferentes idiomas, pero todos aceptan lo mismo. Inclusive la tendencia en el paciente adulto también es iniciar precozmente el tratamiento, con mayor razón en el niño, ¿no? Que es un inmunosuprimido fisiológico, entre comillas, ¿no? O sea, que tiene una inmunidad que no está plenamente desarrollada. Entonces lo antes posible que iniciar el tratamiento, y en el caso de que no se pueda, por alguna contraindicación, alguna enfermedad asociada, tiene que estar monitorizándose, como dice acá, cuidadosamente, cada 3 a 4 meses, cómo está la carga, cómo está el CD4 y cómo está la clínica del paciente. Pero la idea es que en días posteriores al diagnóstico se inicie el tratamiento, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos. Esto de abajo ustedes también lo conocen. Es importante recordar que la inmunosupresión severa, según el recuento de CD4, para un niño pequeño menor de 1 año, es suficiente que tenga 600, digamos, si tiene 600, un menor de 1 año, ya tiene inmunosupresión severa. Para uno de 1 a 6 años, 600 representa solo inmunosupresión moderada. Y para un niño mayor de 6 años, 600 quiere decir que tiene inmunosupresión leve. Entonces, una misma cifra puede representar diferentes estadios de inmunosupresión según el grupo etario. Eso queda claro. Si tuviéramos, como estoy diciendo, un niño que tiene 600 de CD4 por microlitro, ¿no? Calificaría como SIDA para un grupo etario, como moderado para otro y como leve para otro. Entonces estos aspectos son importantes, siempre hay que tenerlos en cuenta. Las enfermedades asociadas no las vamos a leer, vamos a dormir más todavía. Entonces ya ustedes conocen los cuadros leves, sintomáticos, moderados y las condiciones que definen SIDA, ¿no? Eso se mantiene más o menos vigente, está en inglés pero también está en español y tiene varios años que se considera básicamente así. Han entrado y salido algunas enfermedades, pero la mayoría permanece tal cual. Y como ejemplo, a veces recordamos que una candidiasis bucofaringea es un estadio moderado, pero cuando la candidiasis se vuelve invasiva y compromete ya vísceras o compromete las vías respiratorias o el intestino, como está por acá, candidiasis de bronquio, tráquea o pulmones o de esófago, ya se convierte en una condición que define SIDA. Y así hay diferentes enfermedades, ¿no? Citomegalovirus, sarcomatosis, una serie de cosas que se han visto en su momento. Pues se puede volver a leer ahí en la lista. Esto es importante para nosotros, está tomado de Late Info, es una base para otras guías, de manera de que hemos puesto en su versión original, para ver qué se hace, porque esto es lo que nos interesa,
recordar que fármacos antirretrovirales se aplican a los recién nacidos que están expuestos al VIH, ¿no? Entonces es importante que, aunque la madre sea una mujer que ha tenido tratamiento antirretroviral durante todo el embarazo, donde además se ha comprobado que la carga viral es indetectable y la mujer está cumpliendo con el tratamiento, está adherida, como se dice, tiene buena adherencia, como se dice a veces el tratamiento, igual el bebé recibe silobudina por 4 semanas, porque el riesgo de transmisión vertical existe, solo que es bastante bajo, porque la mujer, la madre, está cumpliendo todas estas condiciones. Entonces hay un riesgo bajo, no hay un riesgo nulo, hay un riesgo bajo, y es el único caso en el cual se usa silobudina como monoterapia. En general no hay monoterapia de VIH, ni biterapia siquiera, ustedes saben que los sistemas son de 3 fármacos, pero en este caso es la excepción a la regla, hay una monoterapia con silobudina, o una monoprofilaxis, podríamos decir en todo caso, porque se supone que no tiene el contagio, porque se quiere descubrir la posibilidad, aunque sea remota, de que haya adquirido la enfermedad. Entonces, más es una suerte de profilaxis que de tratamiento. Aquí, en alto riesgo, en cambio, una mujer que no ha recibido los fármacos antes del parto o durante el parto, ¿no? O que solo lo recibió durante el parto, o que ha recibido los medicamentos pero ha tenido carga viral detectable cerca del momento del parto, sobre todo el parto vaginal o la lactancia materna, todo lo que ustedes conocen. Entonces, en este caso sí, presumiblemente el bebé tiene VIH, entonces el tratamiento es con 3 fármacos como debe ser, ya es un tratamiento, ¿no? Que se puede discontinuar, se puede suspender si es que se detecta, se comprueba ya con el paso de los días, de las semanas, que el bebé no tiene la enfermedad, ¿no? Se puede luego suspender si realmente no se contagió. El primer esquema tiene la nevirapina, que es el único lugar prácticamente de la nevirapina en el momento actual en el tratamiento del VIH. No hay más, porque pacientes adultos ya no usan nevirapina. Hay rilpavirine, que es una alternativa, pero es cara y no se usa mucho en nuestro medio. Y el efavirenz sí, el efavirenz se ha quedado para los mayores de 3 años. Pero bueno, nevirapina es el único lugar que tiene aquí, y en realidad más eficaz es el esquema que tiene a lamivudina, acidobudina y a raltegravir. Porque al estar raltegravir ahí, obviamente ya hemos dicho, raltegravir inhibidor de integrasa es más eficaz que cualquiera de los otros dos, ¿no? Cualquiera de los otros 2 grupos. De modo que este esquema es más potente y sería más eficaz, ¿no? Por 6 semanas de tratamiento. Luego uno donde la madre pues no tiene claro si es VIH positivo o no, o por lo menos ha tenido un test, un ELISA por ahí salió positivo, cerca al momento del parto, ¿no? O del posparto, inclusive de repente le saca un ELISA positivo, ¿no? O el bebé tiene pues un test de anticuerpos, un ELISA o similar positivo. Entonces acá hay que darle tratamiento, pues, ¿no? Y depende de la evaluación posterior, se suspenderá. Y lo último es que el niño tenga VIH comprobado, pues, ¿no? Con una prueba de ácido nucleico, no con un ELISA, tiene que ser con una reacción en cadena de polimerasa o un test de ácido nucleico, como dice acá, y en esos casos pues tiene que recibir tratamiento con los 3 fármacos que se han dicho. Esta figura, para tener los mensajes macro primero, no ir a cosas selectivas, nos muestra que los esquemas que se basan en inhibidores de integrasa son los más eficaces. No está de esta manera, porque a veces algunos compañeros han expuesto así líneas, pero como que la información se ve muy amontonada. Esto hay que revisarlo capaz con un poquito más de detenimiento, ir viendo la edad, ir viendo el esquema. Esto es un poco más a grosso modo, pero significa lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo, sino que está un poquito más concreto, más claro, digamos, ¿no? Entonces, desde que nace el niño hasta que tiene 12 años de edad, se puede dar tratamiento con regímenes basados en inhibidores de integrasa, donde hasta los 3 años de vida se debe usar raltegravir, ¿no? Y pasados los 3 años de vida ya se puede usar dolutegravir, ¿no? En el Targa Perú se usa dolutegravir para el adulto, ¿no? Más 2 nucleósidos. Aquí se usa raltegravir porque hay un poco más de experiencia con el raltegravir, porque apareció primero, se estudió primero, y ustedes saben que en los pacientes pediátricos se usan los fármacos que se conocen mejor, ¿no? Los fármacos que se ha comprobado ya sus efectos adversos, su conveniencia, sus interacciones, o son más conocidos y ya se han usado también en pediatría, están mejor avalados que uno más nuevo, que se está usando más en adultos, ¿no? Quizá en algún momento se verá que no hay demasiada diferencia, pero por el momento raltegravir, desde que nace el niño hasta los 3 años de vida.
Pasada esa edad, el mismo esquema pero con dolutegravir. Bueno, entonces este es el esquema de primera línea. Aquí ha quedado restringida la nevirapina a un niño que tiene menos de 14 días de vida y donde capaz por una alergia no se puede usar un inhibidor de integrasa, que sería lo ideal, y el inhibidor de proteasa tiene un poco más de experiencia a partir de los 14 días de vida. Para este niño específico que por alguna razón, pues por un efecto adverso hepático, ¿no? Una hipersensibilidad que es rara en un niño tan chiquito, pero bueno, hipersensibilidad es el primer efecto adverso del raltegravir, el más preocupante, el que lo contraindica. Hay que usar nevirapina. Después nevirapina no aparece, ni en adultos tampoco, inclusive en adolescentes prohibido, por una razón que vamos a recordar en un momento. Estos son algunos esquemas preferidos, de primera línea podríamos decir. Ahí dice nucleócidos más nevirapina, pero perfectamente podría ser nucleócidos más raltegravir, sobre todo si no es de bajo peso al nacer. Si está término tiene un peso normal, donde es más confiable el uso del inhibidor de integrasa. Otra alternativa sería el lopinavir ritonavir, como está aquí. Claro, está empezando a los 14 días, pero esta es una ventana chiquita. Que luego acá hay otros análogos de proteasa potenciados, pero en el esquema básicamente se usa, en el TAR de la Perú lo vamos a ver un ratito, lopinavir ritonavir es suficiente, no hay tantas variedades. Son niveles de proteasa los otros, pero en realidad nos basamos sobre todo en lopinavir ritonavir. Y acá, ya para los más grandecitos, el dolutegravir, como hemos dicho, reemplazando un poco al raltegravir. Y acá algunos regímenes alternativos, donde están fármacos con otros nombres, quizás atazanavir, darunavir. A partir de los 3 años de edad se puede incorporar un esquema que tenga efavirenz, inhibidor no nucleócido, ¿no? Que no es tan eficaz como lopinavir, ritonavir o como el raltegravir, pero es una alternativa. Cuando los otros no se pueden usar. La idea es esa en el momento actual. No ponerlo de primera línea, sino cuando los otros por alguna razón no se pueden utilizar. Y algunas sugerencias. Aquí recordar esta parte, quizá preguntemos, porque es importante, ¿no? Pero a veces uno cree que puede combinar cualquier nucleócido, eso no es cierto. Se puede dar abacavir más la mibudina. Tampoco vamos a preguntar abreviaturas. Si no nos acordamos la abreviatura no importa, las preguntas van a ser con la palabra completa. Porque si no, ¿qué significa FTC? ¿Qué significaba? A veces me acuerdo, no me acuerdo, ¿no? Abacavir más la mibudina o abacavir más entricitabina, pero no la mibudina más entricitabina. Entonces estos dos no se pueden combinar. Se puede combinar sidobudina más la mibudina, sí. Sidobudina más entricitabina también, pero no la mibudina más entricitabina. Estos son alternativas, no se pueden combinar entre sí. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda? Compiten con el mismo nucleótido, con el mismo nucleócido. Bueno, la diferencia entre el nucleócido y el nucleótido es la fosforilación. El nucleócido no tiene fosfato y el nucleótido sí. Bueno, eso ya es cuestión de biología molecular, biología, qué sé yo. Lo importante es que estos dos compiten por el mismo, por la citidina. Citosina es el nombre del nucleócido y citidina es el nombre del nucleótido, pero es lo mismo, ¿no? En todo caso, compiten por la citidina, los dos. Entonces, si compiten por el mismo nucleótido, pueden reducir su eficacia. Ya no habría sinergia de suma o de aditiva que normalmente hay cuando se usan estos dos medicamentos. Si nosotros usamos sidobudina más la mibudina, ambos están yéndose al sitio activo de la transcriptasa inversa, pero compiten por dos nucleócidos diferentes. Sidobudina compite con la timidina y la mibudina con la citidina. Entonces se pelean con diferentes nucleótidos y eso todavía puede conservar la eficacia del medicamento, los dos medicamentos. Pero estos se pelean por el mismo, por la citidina los dos. Entonces eso puede reducir la eficacia del tratamiento, ¿verdad? Entonces eso siempre lo ven por aquí que no, o es uno u otro, pero no son los dos. Para los niños, a partir, acá nos dice los 2 años, me preguntaba justamente su compañero, que dice a partir de los años, tenofovir, por la osteopenia, el esquema que tenemos, está acá, lo incorpora a partir de los 3 años. Acá dice tenofovir, a partir de los 3, ¿no? En cambio aquí, es así, pues, ¿no? Una guía dice una cosa, otra guía dice otra a partir de los 2, dice. Y hay algunas guías que hasta antes lo restringían a partir de los 6 años. Bueno, el hecho es que tiene riesgo de osteopenia. En todo caso, yo tengo un niño desnutrido, pues, que está mal, mejor restringirlo a partir de los 3 años o algo más.
Pero si es un niño que básicamente está eutrófico, que sin embargo se ha detectado que tiene VIH y la inmunosupresión no es muy severa, quizás se pueda incorporar un poco antes, ¿no? De los 2 años, ¿no? Si está con su metabolismo más o menos normal, pero el VIH positivo, ¿no? Algo así podría ser. Pues eso ya dependerá del paciente. Entonces este es el esquema de tratamiento en el Perú, pues, ¿no? Ahí tenemos sidobudina, manamibudina, más uno de estos dos. Acá sí nos dice a partir de los 14 días. Y como ven ustedes, acá la guía nos hablaba de que a partir de los 3 años para adelante, ¿no? Mayor de 3 años dice acá, que ya pesen, pero que pesen menos de 25 kilos, se use atazanavir o se use darunavir. Pero estos son esquemas americanos, pues nosotros podemos seguir con el mismo lopinavir. Entonces por acá dice que se use lopinavir ritonavir, inclusive 3 a 6 años lopinavir ritonavir, hasta los 12 años lopinavir ritonavir. No es que no sirva, sino de que el perfil de seguridad es más conocido para los más pequeñitos. Para los más grandes ya pueden usarse otros inhibidores de proteasa, que no es que sean mucho más eficaces, pero que tienen estudios, los americanos investigan permanentemente y han considerado que esto sea más apropiado para el más grandecito. ¿No? En el Perú lo que tenemos es esto, lo que regala el programa es esto, y la alternativa es esta hasta los 12 años, lopinavir ritonavir. Entonces lo ponemos esto porque es lo que nos indica el programa. No es una cuestión absoluta, ya están viendo que otras guías dicen otras cosas, pero más o menos debemos tenerlo como referencial, ¿no? Lo de tenofovir es importante por la osteopenia, y esto de aquí porque es lo que hay. Ahora, el tercer antirretroviral dice acá que es lopinavir ritonavir, pero acá hay 2 medicamentos. O sea, el tratamiento para el VIH, el Targa, ¿cuántos medicamentos son? ¿Cuántos medicamentos son para Targa? 3, ¿cierto? Acá tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo 3, 4, pues, porque el lopinavir con ritonavir son 2 fármacos. Sin embargo, esto vale como un medicamento. ¿Por qué? O sea, en realidad aquí solamente actúa contra el VIH el lopinavir. El ritonavir no actúa contra el VIH. ¿Y entonces para qué lo dan? Para proteger al lopinavir, ¿no? Esos son esquemas potenciados, se dicen, ¿no? El ritonavir se convierte en el blanco del citocromo del CYP3A4, por ejemplo, o sea, de los citocromos, ¿no? De las enzimas, se deja destruir y desde básica dijimos, lo protege al lopinavir. O sea, el ritonavir se da para que se suicide, se deje metabolizar y el lopinavir no sea afectado por las enzimas oxidativas o de otro tipo, porque es una sustancia proteica, y puede actuar contra el VIH. Entonces, de los dos, el que actúa contra el VIH es el lopinavir, el otro solo es un protector, ¿sí? El otro solo es un protector, no está actuando en realidad contra el VIH. Por eso se considera que es el tercer antirretroviral, ¿no? Entonces, sidobudina, lamivudina, lopinavir, sidobudina, lamivudina, raltegravir, serían realmente las opciones de los esquemas de 3 fármacos, ¿ya? Acá está el tenofovir, con entricitabina, que es la abreviatura de entricitabina. Y para los más grandes, ya a partir de los 12 años, ya casi es como en un adulto, ¿no? En un adulto se puede dar tenofovir, entricitabina, efavirenz, cuando es paciente nuevo, cuando la inmunosupresión no es muy importante, ¿no? Es un cuadro leve a moderado de inmunosupresión. Y si el cuadro es un poquito más severo, o si se quiera un tratamiento potente desde el principio por alguna razón, es tenofovir, ¿qué es esto? Lamivudina, y esto es dolutegravir. Este es el esquema, este más potente. La tendencia en adultos inclusive es a empezar con dolutegravir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reduce la morbilidad, como alguien dijo, ¿no? Entonces el paciente va a mejorar su inmunidad más rápido, va a tener menos enfermedades asociadas, ¿no? Va a tener un mejor pronóstico en general si empieza con lo más potente, ¿no? Que sería el esquema con inhibidores de integrasa. Pero todavía hay gente que se trata con esto y está más o menos bien, no quiere decir que eso no sirva, pero es inferior definitivamente al dolutegravir. Entonces acá, aunque no se usa mucho en medicina este término, pero acá dice la referencia que hay regímenes o esquemas o formas de tratamiento que nunca se han recomendado para usar en niños, ¿no? Nunca se usa en niños. Pues vamos a ir al final, no porque no vamos a ver esto, pero al final porque es una cosa llamativa, importante. Nevirapina, dice acá, ¿ya? Como terapia inicial en adolescentes, mujeres con una inmunosupresión moderada, o en adolescentes, muchachos con una inmunosupresión que caería casi dentro de lo leve, de leve a moderado, no se usa. ¿Por qué no se usa nevirapina en adolescentes, hombres o mujeres, ¿no?
inclusive que ni siquiera tienen una inmunosupresión importante, porque se ha encontrado que puede producir eventos hepáticos graves, hepatotoxicidad grave, incluida, dice acá, que dice fatal que se murió, ¿no? Inclusive muerte. Entonces, este aspecto es importante. El resto también está en la norma técnica peruana, está traducido al español, pero está en la norma técnica peruana. Esta parte no la menciona, que yo recuerde, la norma técnica peruana, pues hemos empezado por el final. Después la norma técnica habla de que no se usa monoterapia porque hay más resistencia, no se usan dos nucleósidos solos, o sea, nadie le van a tratar solo con siludina o molamibudina, se necesita siempre un tercero que sea potente, nunca se trata con estos dos solos, ¿no? Tampoco se usan esquemas de 3 fármacos, ¿no? Nucleósidos, o sea, tenofovir, abacavir, malamibudina, porque eso no se usa. Tampoco se utilizan porque es muy tóxico, sobre todo para el hígado, nevirapina con efavirenz, por ejemplo, o sea, los dos no nucleósidos. Y tampoco se usa una combinación de lamivudina con intricitabina. Similar al perfil de resistencia, no hay beneficio aditivo, no hay la sinergia aditiva que ¿ya? Estas figuras las vimos hace años, ¿no? De la referencia original, ahí están los mecanismos de acción, digamos, de los nucleósidos, ¿no? Actúan como análogos, tienen que trifosforilarse, es decir, son profármacos, en realidad son profármacos porque mientras no se fosforilen, no actúan, pues no tienen que trifosforilarse. Se incorporan al ADN, a la copia de ADN que se está formando por la transcriptasa inversa y terminan precozmente su síntesis. Entonces, algunas características, ya porque esto ya lo pueden ustedes leer, compite con adenosina, ¿ven? Mientras que entricitabina compite con citidina, y silodudina con timidina, compiten con diferentes. Entonces, se pueden asociar los tres. Puede darse tenofovir con entricitabina entre sí, no me entiendan mal. Podemos combinar tenofovir con entricitabina más lopinavir, por ejemplo, o combinar tenofovir más lamivudina, ¿no? O timidina o silodudina más, digamos, la tegravir. Lo que no se puede es combinar entricitabina, que compite con la citidina, con la lamivudina, que compite con la ciclosina. Que al final es la citidina. Este es el nucleósido y este es el nucleótido. O sea, uno tiene fósforo y otro no. Pero es la misma cosa. Bueno, en todo caso, un poco de mejor biodisponibilidad de tenofovir con las grasas, eliminación renal importante, es nefrotóxico. Cuando hay insuficiencia renal a veces hay que cambiarlo o ajustar la dosis, ¿ya? Y obviamente la nefrotoxicidad aumenta con estos medicamentos, ¿ya? Que también producen nefrotoxicidad. Y acá está el problema para no darlo a menores de 3 años, que es la osteopenia, ¿no? Va a desmineralizar el hueso. Entonces, en un niño pequeñito que esté en desarrollo, pues hay más riesgo de este problema. Y para los americanos, a partir de los 2 años, y para nuestra norma técnica, a partir de los 3 años, ¿no? En todo caso, no en menores de 3 años, ¿no? Para nosotros, para los peruanos. La entricitabina, todos requieren trifosforilación, buena biodisponibilidad, es una características importantes, ¿no? Intolerancia digestiva a la acidosis láctica es una característica del grupo, o sea, todos los nucleósidos pueden producir algún grado de acidosis láctica, no es tan significativa, pero existe. No se debe dar con la mirudina, ¿por qué? Silodudina, la más antigua de los nucleósidos, de todos los antirretrovirales, la más vieja, más antigua es la silodudina, pero sigue vigente. Porque es eficaz, porque tiene buena biodisponibilidad, porque penetra al líquido cefalorraquídeo, porque dentro del CD4 dura por lo menos 4 horas, entonces es un buen medicamento. El problema es su seguridad. Riesgo de anemia, ¿no? Intolerancia digestiva, que no es tan preocupante, pero anemia sí. Esta anemia se agrava si se usa con sulfonamidas y con anfotericina B, ¿no? O sea, con el cotrimoxazol se agrava más todavía la anemia, porque este inhibe el ácido fólico, ¿no? Entonces agrava más la depresión de la línea eritroide. Y acá, fluconazol y valproato pueden aumentar la silodudina por ser inhibidores enzimáticos. Entonces el problema con esto es la seguridad. Como ser eficaz es eficaz, las interacciones y los efectos adversos son el problema. Y la lamivudina es un poco más segura, ¿no? Solamente cefalea y náuseas, pancreatitis es rara, y se usa contra el virus de la hepatitis B, aunque no es el fármaco de primera línea, tiene actividad contra el virus de la hepatitis B, que no lo tienen otros medicamentos. Y esta precaución hay que tenerla ya. Si se da con cotrimoxazol, ¿para qué se da cotrimoxazol? Para neumocitis y lobesis, y se da con prevención o tratamiento, primera línea. Cotrimoxazol va a aumentar las concentraciones de la lamivudina y va a aumentar el riesgo de daño renal. El cotrimoxazol puede producir cristaluria, es el riesgo de daño renal, ¿no?
deshidrata bien el paciente, hay más riesgo de cristalúrica. Este es un esquema básico también del no nucleócido, o sea, de la nevirapina o el efavirenz, que no actúa en el sitio activo, pero es un fármaco con actividad directa, digamos, no es un profármaco, es un fármaco activo, no necesita fosforilarse, ¿no? El problema es que, si bien tiene una eficacia aceptable, el riesgo de resistencia es rápido, ¿no? Una mutación simple puede inducir resistencia, entonces ese es el problema, que la resistencia puede ser rápida. El que está disponible es el efavirenz, ¿no? Vida media larga, ¿no? De 50 horas, penetra el líquido cefalorraquídeo, aunque lo hace menos pues que la imidudina, que penetraba, ahora tenemos un 10%, que es un 1% de penetración. Después solamente sirve contra el VIH-1, los anteriores también contra el VIH-2, VIH-1, VIH-2. Y problemas del sistema nervioso central, problemas de piel y hepáticos con estos medicamentos. Y hemos dicho, nevirapina puede matar a un adolescente. Efavirenz no, pero nevirapina sí. Y se puede usar a partir de los 3 años.